La dama de las camelias, Alejandro Dumas. El remate se había fijado para el siguiente día 16, de modo que entre la exposición y la venta quedaba un día libre con el fin de dar tiempo a los obreros para que reuniesen todos los muebles y descolgasen los cuadros y las tapicerías. Yo acababa de regresar de un largo viaje y por lo tanto era natural que ignorase la muerte de Margarita, pues no se trataba de una noticia tan sensacional como para que alguien me estuviese aguardando para referírmela. Margarita había sido una mujer muy bella, pero así como su vida estuvo envuelta en escándalo, su muerte ocurrió en el mayor silencio. A pesar de ello, no pasó inadvertida, pues entre la sociedad frecuentada por una joven galante se hacen los comentarios de rigor para olvidarla al día siguiente. En nuestros días, las lágrimas a los 25 años son cosa tan rara que no se pueden derramar por la primera aventura. Bastante es que los familiares que pagan para que se les llore sean lamentados en proporción al precio que fijan para eso. Por lo que a mí respecta, aunque mis iniciales no estaban grabadas en ninguno de los objetos del tocador de Margarita, confieso que esa piedad, esa indulgencia espontánea y natural que acabo de reconocer, me hacían pensar en su muerte quizá más de lo que ella merecía. Recordaba que había visto a Margarita muchas veces en los Campos Elíseos, a donde iba diariamente en un cupé azul, tirado por un tronco de magníficos caballos bayos, y siempre creí ver en ella una distinción muy rara en las mujeres de su clase, distinción que realzaba notablemente su extraordinaria belleza. Llegaba a los Campos Elíseos sola, en su cupé, en el que se dejaba ver lo menos posible, en invierno envuelta en un gran chal y vestida en verano con mucha sencillez, y aunque encontrase varias gentes conocidas, si acaso le sonreía, su sonrisa la gozaban solo sus favoritos, y ni una duquesa hubiese podido ser más recatada. No paseaba nunca por el camino comprendido entre la plazoleta y la entrada de los Campos Elíseos, como lo hacían y aún lo hacen las de su clase. Sus caballos la llevaban inmediatamente al bosque. Allí bajaba del carruaje y se paseaba durante una hora. Luego regresaba a su cupé y en él volvía a su casa. Todos estos detalles, que yo conocía por haberlos presenciado varias veces, pasaban por mi pensamiento y me hacían lamentar la muerte de aquella joven como se lamenta la pérdida de una obra de arte, porque era realmente imposible imaginar una belleza más encantadora que la de Margarita. Alta y muy delgada, poseía el arte exquisito de ocultar este horror de la naturaleza con el debido arreglo de sus ropas. La cabeza maravillosa merecía una especial atención por parte de su dueña. Era pequeña y, como diría Musset, parecía que su madre la modelara así por haberle prestado toda clase de cuidados. Colocad en un óvalo de indescriptible gracia dos ojos negros, ensombrecidos por cejas de un arco tan perfecto que parezca pintado. Velad esos ojos con largas pestañas que al unirse proyectan sombras sobre las sonrojadas mejillas. Dibujad una nariz recta, fina y delicada, con las ventanas un poco abiertas, por una ardiente aspiración de sensualidad. Trazad una boca regular, con los labios graciosamente entreabiertos sobre unos dientes de blancura láctea. Recubrid la tez con ese vello finísimo de los duraznos, aún no arrancados por mano alguna, y tendréis el rostro de aquella cabecita encantadora. El pelo negro como la endrina, los cabellos ondulados natural o artificiosamente, se abrían en dos espesos bandos que se unían sobre la nuca, dejando asomar parte de las sonrosadas orejas, en las que brillaban dos brillantes, cada uno de los cuales valía 4 o 5 mil francos. Lo más extraño en ella era que, a pesar de la vida disipada que llevaba, su rostro tenía una expresión virginal, puede decirse que infantil. Tenía Margarita un magnífico retrato que le había hecho Vidal, el único artista quizá cuyo lápiz pudo reproducirla. Después de su muerte, he tenido algunos días a mi vista ese retrato cuyo parecido con el original era tan perfecto que me sirvió para fijar detalles que tal vez no pudiese conservar en mi memoria. De los datos que consigno en este capítulo hay algunos que solo llegaron a mi conocimiento después de la muerte de Margarita, pero los agrupo aquí para no tener que repetirlos
cuando dé comienzo a la historia anecdótica de esta mujer. Margarita nunca faltaba a los estrenos teatrales y pasaba sus veladas en estos espectáculos o en los bailes. Cada vez que se representaba una obra nueva, no se dudaba que se la vería en el palco con 3 cosas que jamás olvidaba: los gemelos, un paquete de dulces y un ramo de camelias. Estas flores eran blancas durante 25 días del mes y rojas en los 5 restantes. Nunca supe la razón de esta variedad de colores, que igual que yo han notado los concurrentes a los teatros que ella frecuentaba. Como nunca se le vieron a Margarita más flores que camelias que adquiría en la floristería de la señora Bajón, dieron en llamarla en dicho establecimiento la dama de las camelias, y con este mote fue conocida luego. Además de todo esto, yo sabía, como los que frecuentan ciertos círculos de París, que Margarita había sido la amante de los jóvenes más distinguidos. Pero desde hacía unos 3 años, después de un viaje a Bagneres, ella no vivía, según se murmuraba, más que con un viejo duque extranjero, inmensamente rico, que paulatinamente había tratado de alejarla lo más posible de su escandalosa vida, propósito al que Margarita se había prestado con la mejor voluntad. He aquí lo que me dijeron al respecto. En la primavera de 1842, Margarita había llegado a tal estado de debilidad que los médicos le ordenaron tomar baños medicinales, optando por los de Bagneres. Allí, entre los enfermos, figuraba la hija única de dicho duque, la cual sufría la misma enfermedad que Margarita, y además se parecía tanto a esta que fácilmente hubiera podido tomárselas por hermanas. La única diferencia entre ambas era que la duquesita estaba ya en el 3er grado de la tisis, así que dejó de existir poco después de la llegada de Margarita. Una mañana, el aristócrata que permanecía en Bagneres como sujeto a aquel suelo que cubría una parte de su vida, vio pasar a Margarita por la avenida de un parque. Creyó que era la sombra de su hija, y acercándose a ella, la tomó de las manos, se las besó llorando, y sin preguntarle quién era, le suplicó que le permitiese verla con frecuencia, y amar en ella la imagen de la hija muerta. Margarita, sola y sin más compañía en Bagneres que la de su doncella, y no temiendo comprometerse por ello, accedió a lo que el duque le suplicó. No tardó alguien que lo conocía en informar al duque de la verdadera condición de la señorita Gautier. Esas noticias fueron un rudo golpe para el anciano, porque desde aquel instante desaparecía la semejanza con su hija. Pero era demasiado tarde. La joven llenaba su corazón y no tenía otra excusa para seguir viviendo. Nada le dijo, porque ningún título tenía para hacerlo, pero le preguntó si se sentía capaz de cambiar la vida, ofreciéndole a cambio de su sacrificio todas las compensaciones que pidiese. Margarita prometió acatar los deseos del anciano duque. Debe tenerse en cuenta que en aquella época Margarita, de temperamento muy sensible, estaba enferma, como hemos dicho. El pasado se le presentaba como una de las causas de su mala salud, y una especie de superstición le hacía creer que Dios había de restituirle la belleza y la juventud a cambio de su arrepentimiento. En efecto, las aguas termales, los sanos paseos, la tranquilidad no tardaron en restablecerla. Al finalizar el verano, el duque la acompañó a París, donde siguió visitándola como en Bagneres. Esas relaciones, cuya causa era desconocida, así como su origen, produjeron sensación en la ciudad, porque el duque, conocido por su gran riqueza, empezó a distinguirse por su prodigalidad. Se atribuyeron estas relaciones del anciano duque con la joven al libertinaje de que frecuentemente dan ejemplo los viejos ricos. Se insinuaron muchas otras cosas, pero nunca la verdad. Y la verdad era que Margarita inspiraba al aristócrata un afecto tan puro que cualquier lazo deshonesto entre sus corazones le parecería incestuoso, y es seguro que él nunca se atrevió a decirle una sola palabra que no hubiera podido decir a su propia hija. No intento presentar a mi heroína distinta de como era en realidad. Diré, pues, que durante su estancia en Bagneres le era fácil cumplir la promesa hecha al duque, y que la cumplió, pero de vuelta a París, acostumbrada como estaba a la vida disipada, a los bailes, a las orgías, le pareció que su soledad, turbada apenas por las regulares visitas del anciano, le haría morir de tedio, y la abrasadora llama que casi consumiera su vida anterior inflamó de nuevo su cabeza y su corazón. Súmese a lo anterior que Margarita había vuelto de su convalecencia más hermosa que nunca, que tenía 20 años, y que la enfermedad latente, pero no vencida,
seguía excitando en su sangre ese deseo febril que generalmente caracteriza las afecciones al pecho. El duque sintió un gran dolor el día que sus amigos, buscando sin cesar la ocasión de sorprender en falta a la mujer con quien estaba comprometido, según ellos creían, fueron a contarle y a probarle que en las horas en que ella estaba segura de no verle llegar, recibía visitas y que éstas duraban a veces hasta el día siguiente. Interrogada por él, Margarita le confesó la verdad, suplicándole sin mala intención que dejara de consagrarse a ella, porque no se creía capaz de cumplir su compromiso y no deseaba continuar recibiendo por más tiempo los beneficios de un hombre a quien traicionaba. El duque permaneció 8 días sin verla y al finalizar la semana volvió a suplicar a Margarita que lo admitiese otra vez, prometiendo aceptarla como era y jurando que aunque le fuera en ello la vida jamás haría reproche alguno. Así se hallaban esas relaciones 3 meses después del regreso de Margarita, es decir, en noviembre o diciembre de 1842.